Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy iniciaremos con la segunda sesión de la materia de psiquiatría. Ahora veremos en esta unidad lo que es la fisiología y la conducta y la relación que guardan estas consecuentemente con la psiquiatría. Pero para ver esto tenemos que entender primero qué es la fisiología. El estudio de la psicología y las neurociencias es necesario analizarlo cuáles fueron y cuáles son las bases teóricas, así como su metodología. Es importante también conocer los antecedentes históricos del estudio de la actividad en el sistema nervioso, la fisiología del cerebro, así como las sensaciones. Como antecedente tenemos que en el siglo XIX, y parte del XX, existieron diversos movimientos los cuales intentaron y revolucionaron la concepción de las ciencias, incluyendo en este caso específicamente las ciencias exactas, tales como la física, la química y la biología. A modo de resumen, veremos que el primer movimiento inició con las investigaciones realizadas en la fisiología del sistema nervioso. Vimos que tiene una repercusión directa en el desarrollo de psicología en el siglo XX. Las investigaciones realizadas en el funcionamiento de la actividad cerebral, el sistema nervioso y la fisiología de las sensaciones proporcionaron avances de corte empírico para entender la gran mayoría de las funciones fisiológicas antes que eran desconocidas. El segundo movimiento surge en Alemania, con las investigaciones realizadas al funcionamiento físico de los órganos de los sentidos y sus consecuentes interpretación subjetiva en el ser humano. Conoció este movimiento como la psicofísica. El tercer movimiento surge de la publicación el libro de Charles Darwin, conocido como la evolución del origen de las especies, el cual, aunado en este caso a las aportaciones hechas por William Wundt, Charles Baer, François Magendie, Sherrington, Brentano y Charles Darwin, por lógicamente el campo de la fisiología, en los sentidos de la sensopercepción y la evolución, continuó posteriormente el desarrollo de la ciencia. Los trabajos teóricos y médicos realizados durante el siglo XIX y desde el siglo XX que reforzaron los cimientos. Con ello crearon la distinción de la psicología fisiológica, que será evidente y generó una nueva ciencia, la psicología y su relación con la psiquiatría. Vamos a ver de detalle los sentidos históricos de la psicología fisiológica. Como tal, tenemos que las investigaciones referentes a la fisiología tuvieron importancia en el siglo XIX, sobre todo en el estudio de la actividad nerviosa, las sensaciones, la fisiología del cerebro y la evolución del ser humano. Tipos de descubrimientos fueron empíricos, sin embargo que poco a poco se convirtieron en cuestiones científicas. El primero de ellos tenemos el trabajo de Charles Baer y François Magendie, quienes, entre sus estudios, mostraron la distinción entre nervios motores y sensitivos. A partir de dichos estudios, los nervios dejaban de ser tubos sin ningún contenido interno, para hacer fibras que conducían una especie de vibración que a su vez podía generar movimiento o sensación en una dirección específica. El siguiente tratadista fue Johannes Müller, quien investigó en base a los estudios de los mismos Baer y Magendie sobre las fibras nerviosas específicas y describió las cualidades concretas de la transmisión nerviosa. Siendo esta una de sus cualidades específicas, indica que los seres humanos no son conscientes de los objetos, sino que son los nervios quienes lo concientizan. Por lo tanto, el sistema nervioso es el intermediario entre el mundo exterior y la mente. Importante destacar que los estudios de Müller están fundamentados en la filosofía kantiana de las categorías mentales. Este tipo de avance en la visión fisiológica nerviosa y de los sentidos generó posteriormente el descubrimiento de la conducta eléctrica del sistema nervioso, la cual descartó definitivamente la concepción de los nervios como tubos huecos que conducían solamente espíritus animales. Posteriormente,
fue Émile Dubois-Reymond, quien terminó con la idea de los espíritus animales que corrían por los tubos, en este caso por los nervios, las teorías nerviosas, y estableció las bases de la conducción nerviosa por medio de la actividad eléctrica a través de los impulsos. Posteriormente apareció una doctrina en el siglo XIX aún pseudocientífica, la que interpretaba las funciones cerebrales, línea teórica encabezada por Franz Joseph Gall, y se le conoció con el nombre de frenología. Pero, ¿en qué consistía dicha frenología? La misma, como veremos en un momento, señalaba que en específico algunas zonas del cerebro tenían un sitio específico donde estaban las facultades mentales. Esto fue a pesar de que poseían una gran características invitativas y empíricas, no científicas aún, pero fueron precursoras de los posteriores estudios de la fisiología cerebral. Asimismo, entonces Joseph Gall, en compañía de su discípulo J.G. Sprorsheim, postularon alrededor de 37 zonas en las que, según ellos, se encontraban las facultades mentales de acuerdo con las protuberancias que se encontraban en el cerebro. Es decir, ellos decían que las sensaciones estaban en el exterior del cerebro. Bajo dicha lógica, la frenología sostenía que el grado de una facultad o rasgo mental era determinado por el área craneal que controlaba dicha función, por lo que era posible establecer un cálculo de la zona respectiva. Sin embargo, a pesar del freno que tuviera esta corriente, la misma posteriormente fue descartada por el científico Pierre Fluorens. Es decir, aun cuando esta técnica sentía un cierto éxito entre la gente, Pierre Fluorens fue elegido por la Academia Francesa al desacreditar de manera clara y concisa que la metodología utilizada por Gall. Como señalamos, como es un método empírico, no tiene una metodología precisa. La manera en la que Fluorens descartó la frenología como método en el estudio de las funciones cerebrales se basó en la investigación desde el interior del cerebro y desde la superficie. Es decir, no como lo proponían Gall y Spursheim, que estaban en la superficie, sino que él se centra en el interior. Ya que él, como era cirujano, en este caso Fluorens, esto le permitió descubrir 6 áreas que controlaban ciertas funciones. Los hemisferios controlaban la voluntad, el juicio y la memoria, la vista y los oídos. El cerebelo controlaba las funciones motoras, la médula oblonga, mediadora entre las funciones motoras sensoriales, los cuerpos cuadrigéminos, responsables de la visión, la médula espinal, encargada de la conducción nerviosa, y los nervios de excitación. Estas investigaciones establecieron las bases para el desarrollo de la que conocemos actualmente como neurofisiología. Posteriormente a esta persona, estas teorías que él postula son de igual manera retomadas por Charles S. Sherrington, ya que fue quien finalizó los progresos hechos en el siglo XIX en el área de la fisiología cerebral y dio paso a las investigaciones modernas en la neurofisiología, tanto en el estudio a nivel del tejido del sistema nervioso, que es la histología, como en la electrofisiología. Es decir, Sherrington llevó a cabo hasta sus conclusiones los trabajos de Fluorens, Müller, Bell y Magendie, ya que realizó sus primeras investigaciones sobre los reflejos en la actividad eléctrica espinal y su consecuente reacción en los músculos. Fue el primero en establecer términos como nocioceptivo, propioceptivo, reserva neuronal, motoneurona, entre otros. Las contribuciones a la neuroanatomía consistieron en identificar desde la médula espinal las vías nerviosas motoras y sensoriales a través de los músculos. Estudios que revelaron la dinámica de la conducción nerviosa desde la periferia a la médula y viceversa mediante arcos reflejos. Con lo anterior, Sherrington concluyó que por medio de esta comunicación neuronal de excitación e inhibición nerviosa, las células tienen una función similar a la que denominó sinapsis. Como vemos, él da el término la primera, luego la sinapsis. También estableció las bases neuroanatómicas de la causalidad fisiológica en las respuestas conductuales de los estímulos externos,
Con esto Sherrington abrió camino a lo que posteriormente sería la psicología conductual del siglo XX, que iniciaron John Brodus, Watson e Iván Pavlov. Recordemos el experimento del perro de Pavlov, en el cual se respondía a ciertas sensaciones exteriores que daban resultado a cuestiones físicas en el individuo. Otro notable tratadista al respecto, de origen romano, fue Jan Purkinje, el cual las investigaciones que realizó este notable, checo, era checo, de origen checo, relacionó la experiencia subjetiva de cada individuo con las sensaciones citadas por los componentes fisiológicos perceptivos. Sus investigaciones postularon la base de relación de fenómenos sensoriales y percepciones subjetivas que posteriormente fueron aplicadas en la metodología de la neuropsicología. Ahora bien, y para terminar el parteaguas en la historia y la evolución de estas teorías, tenemos a una persona, un gran científico, que ahora sí ya con un método propiamente científico desarrolló un libro, el cual sería el parteaguas en cuanto a la investigación, ya que se usa aplicaciones en cuanto a la apreciación de las diversas especies y su evolución de las mismas, en todas las bases de lo que son la fisiología. Nos referimos al inglés Charles Darwin, ya que es esta persona quien con su libro El origen de las especies, redactado en 1859, inició el cuestionamiento teológico del origen del universo y la creación del hombre. Investigación que dio paso a las respuestas científicas de la física, la fisiología, la química y la psicología empirista, desplazando las explicaciones teológicas divinas incomprobables por argumentos científicos fundamentados en hechos y metodologías estandarizadas. Es decir, su teoría de la evolución de Darwin aportó pruebas científicas de la descendencia del hombre en los primates y no de Dios. Y también demostró con dicha teoría cómo fue la evolución de la vida a partir de la selección natural, en su trabajo conocido como El origen de las especies, en el cual establecía las bases del empirismo científico y la ruptura teológica con las ciencias naturales en la búsqueda de respuestas. En resumen, veremos cómo estos tres movimientos en el siglo XIX construyeron los cimientos de la psicología como una ciencia independiente. En primer lugar, los adelantos en las investigaciones fisiológicas del sistema nervioso, así como de las sensaciones relacionadas con este funcionamiento, promovieron el desarrollo de sus futuras neurociencias. En segundo momento, tenemos como la psicofísica forma parte de la sensopercepción humana como componente de los procesos psicológicos relevantes en el desarrollo de los individuos. Este movimiento integró las cualidades físicas de los órganos sensoriales con el procesamiento de la información y su interpretación subjetiva. El análisis de las experiencias sensoriales y perceptuales fue llevado a cabo por los científicos de la época mediante metodologías cuantitativas. Y por último tenemos como tercer movimiento la teoría de la evolución de Darwin, que puso fin a las explicaciones teleológicas de la creación del hombre. En la década de 1830 fueron sentadas las bases de la psicología moderna como una ciencia dedicada al estudio de la relación de los procesos fisiológicos y mentales. Como consecuencia, procede el mismo rigor que la física o la química. Posteriormente, el estructuralismo dio forma a la psicología estructuralista, con la unión de los estudios en la fisiología y la sensopercepción, es decir, las investigaciones realizadas con la metodología de la psicofísica y la concepción empírica de la mente, derivada de la expresión sistemática de Wundt. Así, los términos de conducta y comportamiento fueron incorporados en la psicología para referirse a las actividades realizadas por los seres humanos a partir de la observación. La observación de sus conductas o comportamientos implicó dejar de lado las manifestaciones psíquicas o mentales del ser humano. En definitiva, estudiar solo la conducta y observar fenómenos derivados de la actividad fisiológica y psíquica de los individuos. Lo anterior tomando en cuenta
Que la conducta viene deriva del vocablo etimológico latino que significa conducir o guiar. Es decir, que todas las acciones que realiza una persona o un organismo son conducidas o guiadas por algo que está fuera de su alcance, en este caso por la mente humana. Y a partir de esta concepción se ha establecido tanto una dicotomía entre el cuerpo y la mente como una delimitación clara entre la psicología y la psicología, lo anterior apuntando a lo que es principalmente el sistema nervioso. Ahora analizaremos en el siguiente punto lo que es el elemento básico del pensamiento, que es la neurona. Este tipo de célula pues que habita principalmente se compone el cerebro y las funciones terminales nerviosas. Entonces tenemos como una definición previa que es la neurona. La neurona es un tipo de célula nerviosa, que es la unidad elemental de procesamiento y transmisión de la información en el sistema nervioso. La neurona puede presentar diversas formas y diversidades según el trabajo especializado que realiza. La mayoría de las neuronas tienen de una u otra forma las 4 estructuras o regiones siguientes principalmente, que son el cuerpo celular o soma, las dendritas, el axón y los botones terminales. Entonces ahorita en este momento analizaremos brevemente y a detalle qué es cada uno de estos puntos. Tenemos aquí en este punto la imagen de lo que se compone el soma, cuerpo o núcleo, que es la parte roja central. Tenemos lo que son las dendritas. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Tenemos aquí en este punto lo que son el soma en la parte central, las dendritas, que son las ramitas que nacen del núcleo, el axón, que es el filamento ese largo, y los botones terminales que se encuentran al final. Vamos a fondo qué será cada uno de estos. En primer lugar, tenemos que el soma contiene el núcleo y gran parte de la maquinaria que posibilita los procesos vitales de la célula. Su forma puede variar considerablemente los diferentes tipos de neuronas. Las dendritas. Dendron es el término griego empleado para la palabra árbol. Las dendritas de la neurona, en consecuencia, tienen un aspecto muy parecido a los árboles. Las neuronas conversan entre sí y las dendritas actúan como importantes receptores de dichos mensajes. Los mensajes que pasan de una neurona a otra se transmiten a través de la sinapsis, que ya hemos comentado en el capítulo anterior, que es la unión entre los botones terminales de la neurona que envían el mensaje y una parte de la membrana somática o dendrítica de la célula que lo recibe. Recordad que la palabra sinapsis proviene del griego sonaptein, que significa juntar. La comunicación de la sinapsis se da en la dirección desde el botón terminal a la membrana de otra célula. El axón es el tubo largo y delgado, a menudo recubierto por una vaina de mielina. Este conduce la información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. Y el mensaje básico que conduce se denomina potencial de acción. Esta es una función muy importante, ya que basta con decir que un potencial de acción es un breve fenómeno eléctrico-químico que se inicia en el extremo del axón próximo al cuerpo celular y viaja hacia los botones terminales. El potencial de acción es similar a un breve pulso. En un determinado axón tiene siempre la misma magnitud y duración. Cuando alcanza un punto en que el axón se ramifica, se divide, pero su magnitud no disminuye. Cada rama recibe un potencial de acción con toda su intensidad. Al igual que las dendritas, los axones y sus ramificaciones presentan formas diferentes. De hecho, describimos en los 3 tipos diferenciales de neuronas que se clasifican según cómo sus axones y dendritas parten del soma. Y por último tenemos los botones terminales, donde la mayoría de los axones se dividen y ramifican muchas veces. En los extremos de las ramificaciones finales se encuentran pequeños engrosamientos de nuevos botones terminales. Algunos neurocientíficos prefieren utilizar la palabra original francesa bouton, y otros se refieren a ellos simplemente como terminales. Esto tiene una función muy especial, pues cuando un potencial de acción que viaja a lo largo del axón llega a ellos, los botones terminales secretan una sustancia química llamada neurotransmisor. Sustancia química
que excita o inhibe la neurona que la recibe y así contribuye a decidir si se producirá o no potencial de acción en su axón. Así lo que este proceso es que son que cada neurona individual recibe información de los botones terminales de los axones de otras neuronas. Así los botones terminales de los axones establecen la sinapsis con otras neuronas. Y una neurona puede recibir información de decenas o incluso cientos de otras neuronas, cada una de las cuales puede establecer una gran cantidad de conexiones sinápticas entre ellas. Así, entonces, tenemos una definición de lo que son los tipos de células, tipos de neuronas. Podemos ser la neurona multipolar, neurona bipolar y neurona unipolar. La neurona multipolar, la membrana sináptica somática emite un axón y los brotes de muchas ramificaciones dendríticas. Las neuronas bipolares emiten un axón y un árbol dendrítico. En lugares opuestos del soma. Estas neuronas por lo general son sensoriales, es decir, sus dendritas detectan acontecimientos que ocurren en el entorno y envían información de estos al sistema nervioso central. El tercer tipo de células neuronas es la unipolar, la cual tiene una única prolongación que sale del soma y sigue cerca de él en dos ramas. Vemos la diferencia pues entre la bipolar y la unipolar, de dónde parte pues donde nacen esos axones. Es solamente un axón con dos ramas, en la unipolar y en la bipolar son dos. Las neuronas unipolares, al igual que las bipolares, transmiten información procedente del entorno del sistema nervioso central, que vemos más adelante. ¿Qué es esto? Las dendritas de la mayoría de las neuronas unipolares detectan tacto, cambio de temperatura y otros procesos sensoriales que afectan a la piel. Y otras neuronas unipolares detectan sensores en nuestras articulaciones, músculos y órganos internos. Continuamos a conocer así qué es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, así como los nervios craneales, los nervios raquídeos o espinales y los ganglios periféricos. El sistema nervioso central está recubierto por huesos, que son el encéfalo, que está cubierto por el cráneo, y la médula espinal está cubierta por la columna vertebral. El sistema nervioso central se forma, como se mencionó, por el encéfalo y la médula espinal y está recubierto por unas capas que son las meninges, de nombre dura madre, aracnoides y pia madre. Así, el espacio situado debajo de la membrana aracnoides está lleno de líquido cefalorraquídeo en el cual flota el encéfalo. Pero veremos en unos momentos qué es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en el plexo coroideo de los ventrículos laterales y el tercer y cuarto ventrículo. Fluye desde los dos ventrículos laterales al tercer ventrículo a través del acueducto cerebral al cuarto ventrículo, luego llega al espacio subaracnoide y finalmente da vuelta al riego sanguíneo a través de los gránulos aracnoideos. Si este líquido se llega a bloquear debido a un tumor o cualquier tipo de obstrucción, es lo que ocasiona la hidrocefalia. Es una dilatación de los ventrículos y consecuentemente el daño cerebral. Como veremos, aunque el encéfalo es sumamente complejo, entender las características básicas de su desarrollo facilita aprender y recordar la localización de sus estructuras más importantes. Así, el sistema nervioso central de sus partes más importantes está en primer lugar el encéfalo, el cual está formado por tres divisiones principales organizadas alrededor de las tres cámaras del tubo que se desarrollan en las primeras etapas de la vida embrionaria: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Dichas áreas van desarrollándose de manera diversa acorde al desarrollo fisiológico del individuo.
Entonces, será un poco largo acotar que una de estas fases de desarrollo, por lo que continuaremos únicamente con otras partes de lo que son el sistema cerebral, el sistema nervioso central en el cerebro. Tenemos el sistema límbico, que incluye la corteza límbica, el hipocampo y la amígdala, el cual está implicado en las emociones, la motivación y el aprendizaje. Los ganglios basales participan en el control del movimiento. Tenemos el diencéfalo, que está integrado por el tálamo, que lleva información hasta y desde la corteza cerebral, y el hipotálamo, que controla el sistema endocrino y modula conductas típicas de especie. El mesencéfalo, que rodea el acueducto cerebral, consta del tectum y el tegmentum. El tectum está relacionado con la audición y con el control de los reflejos visuales y la respuesta a estímulos en movimiento, mientras que el tegmentum contiene la información reticular, la cual es una estructura importante en el control del sueño, el nivel de activación y el movimiento. La sustancia gris periacueductal, que controla varias conductas típicas de especie, y el núcleo rojo y la sustancia negra, ambas partes del sistema motor. El romboencéfalo, que rodea el cuarto ventrículo, contiene el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Así, el cerebelo juega un papel fundamental en la integración y coordinación de los movimientos. La protuberancia influye ciertos núcleos importantes en la regulación del sueño y el nivel de activación. También el bulbo raquídeo está involucrado en el sueño y el nivel de activación, aunque asimismo interviene en el control del movimiento y de funciones vitales tales como la frecuencia cardíaca, la respiración y la tensión arterial. Y la parte externa de la médula, el cual está formada por la sustancia blanca, que son axones que envían información en sentido ascendente o descendente, y la sustancia gris central, que contiene cuerpos celulares. Entonces, ya que mencioné que se forma el sistema nervioso central, ahora tenemos el sistema nervioso periférico. Este se compone por el encéfalo y la médula espinal, que se comunica con el resto del cuerpo a través de los nervios craneales y raquídeos. Estos nervios forman parte del sistema nervioso periférico, que conduce información sensorial al sistema nervioso central y mensajes desde este último cuerpo hasta los músculos y las glándulas del cuerpo. Así, tenemos que los nervios raquídeos o espinales son el resultado de la unión de las raíces dorsales y ventrales que surgen de la médula espinal, es decir, que surgen del frente y de la parte trasera de la médula espinal. Nervios que salen de la columna vertebral y viajan hacia los músculos o hacia los receptores sensoriales que inervan, ramificándose repetidamente a medida que avanzan. Las ramas de los nervios raquídeos siguen a menudo los vasos sanguíneos, especialmente aquellos que inervan a los músculos esqueléticos. Así, los cuerpos celulares de todas las células cuyas zonas llevan la información sensorial del encéfalo y médula espinal se localizan fuera del sistema nervioso central. La única excepción a este sistema visual, ya que la retina del ojo es en realidad una parte del encéfalo. Entonces, lo que son los nervios craneales, que nos señalan que hay 12 pares de nervios craneales unidos a la superficie ventral del encéfalo. La mayoría desempeña funciones sensoriales y motores referentes a la unión de la cabeza y el cuello. Uno de ellos, el 10º nervio vago, regula las funciones de los órganos de las cavidades torácica y abdominal. Se le denomina vago o errante porque sus ramas deambulan por las cavidades torácica y abdominal. Así tenemos de dichos nervios, que son muy importantes, que la información somatosensorial y el sentido del gusto se recibe a través de nervios craneales presentes en neuronas unipolares, de las cuales ya vimos la definición previamente. La información auditiva, vestibular y visual se recibe a través de fibras de neuronas bipolares. Y la información olfativa se recibe a través de los bulbos olfativos, los cuales reciben información de los receptores olfativos en la cavidad nasal. Los bulbos olfativos son estructuras complejas que contienen una considerable cantidad de circuitos neuronales, de hecho forman parte del encéfalo. Así, el sistema nervioso periférico, de lo que hemos hablado hasta ahorita, recibe el nombre de sistema nervioso somático, ya que es la que recibe información de los órganos sensoriales y controla los movimientos de los músculos esqueléticos. Pero la otra rama del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso neurovegetativo autónomo, que se ocupa de regular la musculatura lisa, es decir, los músculos cardíacos y glándulas, y es autónomo ya que se autogobierna. Continuamos con el sistema nervioso autónomo
Consta de dos sistemas anatómicamente independientes, que son la división simpática y la división parasimpática. Cuando en caso de excepción, los órganos del cuerpo son inervados por las dos divisiones, que cada una de ellas provoca un efecto diferente. Por ejemplo, la división simpática acelera la frecuencia cardíaca, mientras que la división parasimpática la hace más lenta. Tenemos ahora el sistema endocrino, que la actividad del sistema endocrino afecta a todas y cada una de las células del organismo, ya que se encarga de mantener el equilibrio químico y de controlar el funcionamiento de los diferentes órganos, de tal manera que, por ejemplo, en la regulación del desarrollo y el crecimiento corporal actúa como la metabolización de los nutrientes, la función sexual, el estado de ánimo, el sueño, la actividad cerebral, etc. Aquí tenemos un ejemplo de las principales funciones del sistema endocrino, como por ser la homeostasis, la reproducción y el desarrollo corporal. Son de las tres funciones principales, teniendo como la primera de ellas la homeostasis, que estimula o inhibe los procesos químicos de funcionamiento de órganos y tejidos. Estimula el desarrollo en la célula, manteniendo el equilibrio químico del organismo. La reproducción, que estimula la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides, ambos esenciales en la reproducción humana. Y en el caso de la mujer, participa activamente en preparar el útero para iniciar la gestación, mantenerla e inducir el parto, además de posibilitar la lactancia materna. Y el desarrollo corporal, ya que controla e induce el desarrollo del ser humano desde el mismo momento de la concepción, así como el crecimiento y desarrollo del organismo hasta alcanzar la pubertad y la madurez física. Tenemos que esto funciona a través de las glándulas endocrinas, que tienen un papel fundamental en el funcionamiento de los órganos. Produce más de 20 tipos diferentes de hormonas que son secretadas a la sangre a la espera de que las proteínas que estén diseñadas para captar de forma específica una de ellas se encarguen de transportarlas hasta las células de los tejidos y órganos a los que deben llegar. Y una vez allí transmiten las órdenes precisas para regular la actividad celular. Tenemos entre las glándulas principales, que son el hipotálamo, la glándula tiroidea, la glándula paratiroidea, las glándulas suprarrenales, la glándula pineal y la glándula reproductora, que incluyen los ovarios y los testículos. Veremos a detalle cada una de estas. El hipotálamo se ubica en la parte central del interior del cerebro y constituye la unión entre el sistema nervioso y el endocrino. Desde ahí se controla el funcionamiento de la hipófisis, estimulando e inhibiendo la producción de hormonas. La hipófisis, que se sitúa en la base del cerebro e inmediatamente por debajo del hipotálamo, es probablemente la glándula más importante, ya que las hormonas que produce sirven entre otras cosas para regular la función de las demás glándulas endocrinas. Está constituida por dos lóbulos anterior y posterior que se va a tener control y regulación del resto de las glándulas. Produce las hormonas de prolactina, tirotropina, corticotropina, oxitocina, endorfina, hormona antidiurética y las hormonas que estimulan las producciones de hormonas sexuales. Tenemos como siguiente la glándula pineal, que se encuentra en el centro del cerebro y produce melatonina, la hormona que regula el sueño. La glándula tiroidea, ubicada detrás de en la parte anterior inferior del cuello, secreta las hormonas tiroxina, tirodotirotina, que se encargan de transformar los alimentos en energía y están implicadas en el crecimiento de los huesos. Las glándulas paratiroideas, que son 4, están junto a la glándula tiroidea y que liberan hormonas que participan activamente en la metabolización del calcio. Las suprarrenales están encima de cada riñón y producen corticosteroides que regulan el equilibrio entre sales, minerales y agua. Y las gónadas, que son las glándulas sexuales. En sí, ¿qué hace el sistema endocrino? Entonces, cuando se secreta una hormona, esta viaja desde la glándula endocrina por el torrente sanguíneo hasta las células objetivo diseñadas para recibir su mensaje. En el camino hay proteínas especiales que se unen a algunas de las hormonas. Y las proteínas especiales actúan como transportadoras, controlan la cantidad de hormonal que está disponible para interactuar con el objetivo. Además, la célula objetivo tiene receptores que se unen solo a determinadas hormonas y cada hormona tiene su propio receptor. Cuando el sistema endocrino entra en problemas, se pueden venir diversas enfermedades, como son la insuficiencia suprarrenal, afectación que se caracteriza por la función disminuida de la corteza y la insuficiencia de hormonas de corticosteroides suprarrenales. Los síntomas de deficiencia suprarrenal pueden ser debilidad, fatiga, dolor abdominal, etc. El síndrome de Cushing, que se hace en los niños cuando toman grandes dosis de fármacos sintéticos y cuyos síntomas pueden ser demorar años en aparecer, inclusive crean obesidad, insuficiencia de crecimiento, debilidad muscular, piel propensa a formar moretones. Conocemos los dos tipos de diabetes, que como sabemos una se debe al exceso a la cantidad insuficiente de insulina,
y la segunda, la cual el cuerpo no responde de manera normal a la insulina. Tenemos problemas con la hormona del crecimiento, ya que una excesiva excesiva de esta hormona crea personas, parte del cuerpo demasiado grandes, produciendo gigantismo. Tenemos el hipertiroidismo o hipotiroidismo, que es una mayor o menor cantidad de la hormona de la tiroides. La primera incluye pérdida de peso y nerviosismo, mientras que la segunda retrasa procesos corporales, causa fatiga y frecuencia cardíaca baja y se queda en la piel. Y por último, la pubertad precoz, que son los cambios hormonales asociados a la pubertad, que pueden ocurrir en la edad normalmente temprana o en algunos niños, y las hormonas hipofisiarias que estimulan las gónadas con hormonas sexuales. Como último tema tenemos la genética del comportamiento, que nos señala que en este caso la relación genética se asocia con diversas fases del comportamiento acorde a cuestiones hereditarias o de familia. Así tenemos que los genetistas conductuales estudian la herencia del rasgo y desórdenes del comportamiento en los humanos, aquella información que es frecuentemente recolectada por medio de investigación. Esta nace principalmente, como sabemos, en una falsa oposición entre la herencia del ambiente, entre los genes y la libertad humana. Pero tenemos que saber principalmente que nace en razón en los años 60 del siglo XX, en estudios entre gemelos y adopción y de qué manera se desarrollaban cuando estaban de manera independiente, en los estudios de L. Meyer Kimley y de Heston. Asimismo, la asociación entre una relación y un tipo, en este caso de la herencia con el coeficiente intelectual. Lo cual, hasta esa fecha no se demostraba a manera total su relación, pero lo que sí sabe es que ciertas intervenciones educativas, ambientales y sociales son importantes y eficaces para fomentar el desarrollo de dichas cualidades, siempre que sean aptitudes iniciales mínimas. La importancia de los factores genéticos en los individuos tenemos que el diferente coeficiente intelectual, ya que dice que en algunos estudios de adopción con gemelos idénticos pueden dar factores iguales y en algunos ciertos tipos de grupos factores diferentes. La creatividad, que se puede heredar, retraso mental, la personalidad, que depende de factores genéticos, la extroversión y la neurosis, y un rasgo muy importante de esto de la personalidad son las psicopatologías, que es lo que nos interesa en este punto. En la cual nos señala el investigador que la esquizofrenia ha sido una de las más estudiadas y se han propuesto correlaciones para la propensión a la esquizofrenia de 0.85 para gemelos idénticos, 0.50 para gemelos fraternos y del 40% para parientes de primer grado. Según esto, la heredabilidad de la propensión a la esquizofrenia sería alta, quizá mayor de 30%, lo cual de momento, como insisto, no ha sido confirmado la extensión marcador genético relacionado con la esquizofrenia en cromosoma 5, pero la depresión se ha sugerido una heredabilidad parecida. Como estos factores afectan directamente en la genética del comportamiento, por lo cual continuamos que, en resumen, para los investigadores en genética de la conducta parece incuestionable la influencia externa y extensa de los factores genéticos en múltiples facetas de la conducta humana, desde el coeficiente intelectual hasta las psicopatologías. En opinión de Plomín, es instancia que la influencia genética es tan ubicua y generalizada que es preciso un cambio de énfasis, preguntar no por lo que es hereditario, sino por lo que no lo es. Por el mismo motivo, considera estos datos la mejor evidencia disponible de la importancia que tienen los factores ambientales y en el comportamiento. En dicho sentido, la genética de la conducta habría hecho importantes aportaciones a la comprensión de lo que recibimos del exterior, no solo la naturaleza, y no obstante queda una cuestión pendiente. La genética molecular, a pesar de los avances espectaculares, no ha confirmado sus resultados, y las razones tienen mucho que ver con la metodología utilizada para su obtención. Bien, con esto concluimos lo que es la segunda sesión en la psiquiatría y vemos cómo las cuestiones fisiológicas repercuten dentro del comportamiento y la conducta humana. Por su atención, muchas gracias.